de alguna manera, pues equivocarse era una condición fundamental para poder aprender, ¿no? Y ese aprendizaje es el que me ha movido, ¿no? Y luego en un momento dado, pues llegó el momento de dar el paso a montar un negocio, ¿no? Se puede ser muy emprendedor sin tener un negocio. La manera de aprovechar las oportunidades es estando dentro. ¿Cómo fueron aquellos primeros años en el CEI? ¿Cómo fue emprender en ese momento, en 2004, con una idea anticipada a lo que vendría después? Digamos que no te paraliza el miedo a fallar, el miedo a equivocarte. Entonces aquello me ayudó mucho a reflexionar en todos estos ámbitos y sobre todo a afrontar problemas reales de una perspectiva más abierta, más global, ¿no? Comenzamos ahora un nuevo tiempo en XGen, el espacio en el que podemos escuchar a las mentes más influyentes, mentes tecnológicas que vienen a contarnos su experiencia. Hoy nos vamos a adentrar en lo más profundo de la nube y tenemos con nosotros a una persona que conoce muy bien cómo funciona este sistema tecnológico. Bienvenido, Àlex Casanovas. Muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, estuvo los primeros años en el CEI, ahí fundó la empresa. Sí. Empezó en 2004 y bueno, los primeros años fueron difíciles porque le hemos oído decir que cometió el error clásico, ¿no? de pensar en una idea anticipada, que después evidentemente se ha hecho realidad, porque ahora todos oímos hablar de la nube, pero en 2004 a lo mejor te miraban un poco como, pero ¿de qué habla, no? ¿De qué habla este hombre? ¿Cómo fueron aquellos primeros años en el CEI? ¿Cómo fue emprender en ese momento, en 2004, con una idea anticipada a lo que vendría después? Bueno, sí que es verdad que uno de los grandes errores de un emprendedor es pues, quizás empezar algo en un momento que no es el adecuado, ¿no? En aquel momento nosotros también lo hicimos un poco, tuvimos unos inicios muy románticos. Quizás no conocíamos muy bien el sector donde nos introducíamos. Sí que veníamos del mundo de las telecomunicaciones. Empezábamos con el tema de Internet, con el tema de las redes de datos. Y empezamos a hablar de dos cosas fundamentalmente, ¿no? El tema de la conexión de redes y la seguridad de las redes, que es un tema que sí era más fácil de entender y más fácil de vender en aquella época. Y fue el que nos permitió traccionar, ir creciendo. Y luego el otro discurso, que era el que pues, costó muchísimo y luego al final pues, conseguimos un puñado de clientes pioneros que confiaron en la idea. En aquella época se hablaba de hosting, pero de páginas web o de blogs o de cosas vinculadas a la web o de correo electrónico, era muy web. Nosotros hablábamos de que se podía hacer lo mismo con las aplicaciones de negocio, con las aplicaciones de las empresas, con los RPs, con los CRMs, con lo que la gente tenía en sus empresas, con la informática empresarial, ¿no? Las aplicaciones, que es lo que ahora es la nube, que en aquella época no sabíamos. Nosotros le llamábamos hosting de aplicaciones o ASP. Nosotros nos vendíamos como Application Service Provider. Sonaba muy bien, ¿eh? Sí, pero bueno, costó mucho. La verdad es que esos primeros 6 años fueron duros. Sí que pudimos crecer y pudimos, de alguna manera, estabilizarnos en un tamaño de empresa, bueno, pues el que nos ganábamos la vida, pero no conseguíamos traccionar o escalar, ¿no? Que es una de las palabras clave, ¿no? En el mundo del emprendimiento, ¿no? Y siempre, no sé si prefieres que te trate de tú o de usted, De como tú, te por sientas favor. más cómodo. Sí. No sé si te sentías ya emprendedor antes porque venías de trabajar en otras empresas, que supongo que también te ayudaría a tener otra visión, que eso también ayuda, pero ¿te sentías ya emprendedor o el emprendedor se hace, nace, siempre quisiste tener tu propio negocio? Bueno, yo creo que se puede ser muy emprendedor sin tener un negocio. Seguro que todos, bueno, tú misma o todos hemos visto ejemplos en empresas, gente trabajando por cuenta ajena, que es muy emprendedora, que lanza iniciativas, lanza proyectos, está siempre mirando, tiene una cierta visión, ¿no? O también una cierta curiosidad inherente que le hace que pues, lance cosas, ¿no? Donde otros dirían, uff, me quedo en mi zona de confort o no me meto en problemas, siempre hay alguno que... Entonces yo me he caracterizado en todos los sitios en los que he trabajado, porque yo emprendí con 32 años, ya llevaba unos años digamos, trabajando, y en todos los sitios que he trabajado, que han sido muy diversos, pues siempre he sido alguien pues, inquieto, muy curioso y, digamos, con poca aversión al riesgo. Y bueno, pues bueno, sin duda yo creo que pues, me he educado en un entorno en el que, de alguna manera, pues equivocarse era una condición fundamental para poder aprender, ¿no? Y ese aprendizaje es el que me ha movido, ¿no? Y luego en un momento dado, pues llegó el momento de dar el paso
a montar un negocio, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté pensando en emprender? A gente joven que, sobre todo en el sector tuyo, en el que te mueves en el sector y que conoces, el tecnológico. Hay que ser valientes porque tú hablabas también el otro día en The Wave, en ese foro de la Sí, tecnología, hablabas de la rebeldía. ¿Hay que ser sí. valientes para emprender? Bueno, sí, yo creo que más que valiente es tener un modelo mental en el que, digamos, que no te paraliza pues el miedo a fallar, el miedo a equivocarte, ¿no? Lo que yo sí, bueno, errores que yo he cometido, obviamente, ¿no? Muchas veces, pues, con exceso de romanticismo, decir, venga, va, me lanzo y ya iremos viendo y ya iremos viendo es peligroso porque, claro, te puedes pegar una buena torta, ¿no? Y eso te puede afectar en muchos ámbitos de la vida. Sí que es verdad que yo recomiendo siempre hacer un análisis no muy exhaustivo, porque existe la parálisis por el análisis, ¿no? Ujú. Pero sí tener un modelo de negocio, ¿no? Yo creo que ha madurado mucho la manera en la que los emprendedores nos enfrentamos a los nuevos proyectos. Hay que hacer, pues, hay que tener un modelo de negocio. Y también recomiendo mucho conocer el mercado en el que te vas a meter, conocer cómo, en base a qué te pueden comprar, en base a qué valor puedes aportar, el cliente qué puede necesitar, cómo lo puede Ujú. valorar. Entonces, construir ese modelo de negocio a partir de esa propuesta de valor que tú pones en el mercado es muy importante hacer ese, ese análisis previo, ¿no? Y esa experiencia de esos primeros años que me imagino que tendríais momentos en los que serían complicados y que tirar hacia adelante a lo mejor pues se veía como una quimera que luego ha salido bien. ¿Cómo fueron esos años y sobre todo, cómo ha sido el después? ¿Sirve el tocar un poco, estar cerca para decir, bueno, lo dejo o no lo dejo? ¿Cómo sirve eso para seguir adelante? Sí, es cierto que, mira, esto me lo comentó un empresario de Tecnara de hace ya un tiempo. Siempre me decía, la manera de aprovechar las oportunidades es estando dentro. Entonces, sí, cuando estás emprendiendo, tienes la, te, te van a pasar por delante un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, un poco tu misión es estar preparado y tener a tus equipos preparados para que cuando pasen esas oportunidades poder aprovecharlas. Muchas de ellas, pues quizás no escalarán como tú quieres. Es ese concepto de preparar a tu equipo, preparar tu empresa, para que cuando pasan esas múltiples oportunidades, porque otro de los grandes efectos de un emprendedor es, no me gusta decir no a nada, pero tú no puedes Decir sí a todo. hacerlo todo, porque tienes unos recursos limitados, ¿no? En 2015 ya se empezó a hablar mucho de la nube, de la que Sí, ya llevabais años hablando. Y 2017 fue un año fundamental, que hablaremos enseguida de ese año, pero sí que es cierto que supisteis parar, reflexionar sí. y pensar en qué era el paso, cuál era el paso que había que dar en ese momento y lo hicisteis. Quiero decir, ahí también hay que ser consciente, tener autocrítica, decir, bueno, y ahora me voy a diferenciar porque ahora sé cómo está el negocio. Eso lo hicisteis a partir de 2015 y luego en 2017 ya explicaremos por qué. Sí, nosotros además vivimos un momento traumático, ¿vale? Hace el año 2010, pues una de las cosas que también se aprende mucho, que es de las cosas más dolorosas que hay en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que es el tema de los socios, la relación entre socios. Tuvimos pues un desencuentro con uno de los socios, una diferencia de visión. Me imagino que es como cuando los grupos de música pues, se separan porque cada uno quiere desarrollar Sacar su su estilo, propia desarrollar música, ¿no? su filosofía, ¿no? Su visión, ¿no? Fue muy traumático. En ese momento nosotros perdimos digamos, el socio tecnológico. Entonces, éramos una empresa de tecnología que perdía un poco el referente tecnológico, ¿no? Entonces ahí hubo un momento de zozobra en el que nos intentamos reinventar en otro negocio, más de consultoría y formación a través del juego, que también era algo demasiado innovador para aquel momento. Era muy interesante. Era romper con, bueno, con los estilos educativos que se utilizaban en las empresas, ¿no? Del training y todo esto, ¿no? Era hacerlo siempre a través de juego, siempre gamificado, siempre con juegos serios. Y ahí estuvimos 6 años luchando muy duro para hacernos un hueco. Era una época alrededor de la crisis y a la gente le gustaba lo que ofrecíamos, pero no acababan de dar el paso, ¿no? Entonces luchamos mucho, pero tomamos la decisión. También hicimos un intento de internacionalizarnos, fuimos a Venezuela, fuimos a Colombia, fuimos a Costa Rica, trabajamos muy duro. Quizás cometimos un error que es
internacionalizarte cuando todavía no estás tu modelo no está bien probado en tu país, ¿no? Fue otro error que hay que tener, vamos, Del que aprender. del que hemos aprendido. Y en ese momento acabó esa historia, fuimos capaces pues de no hundirnos, ¿no? De cerrar un poquito la empresa de una manera muy ordenada. Y ahí llega un momento, como tú dices, de la reflexión, ¿no? En un momento en el que ya vimos cómo lo que se llaman los grandes hiperescalares, ya se industrializa la nube, pasa a una fase industrial, que es lo que llaman los hiperescalares. Ujú. Amazon crea su división de cloud hiperescalar, que es Amazon Web Services, que además ellos siempre dicen que ese nombre tan feo, porque es tan ritmomante y tan extraño, ¿no? Es porque en aquella época todavía no se hablaba de cloud. Si no hubieran buscado algo más, Relacionado, ¿no? más, más relacionado, ¿no? También Microsoft pegó un cambio importante hacia la nube con el cambio de liderazgo, ¿no? El mismo Google ya era una empresa muy de la red que también desarrollaba y ya empezabas a ver que hacerte tu propia nube, como hacíamos nosotros hasta ese momento, o sea, lo que habíamos hecho nosotros era nuestra propia nube, invertir en los equipos, montarlo en data centers, conectarlo, securizarlo, pues era un esfuerzo que una empresa pequeña, pues ya llegaría un momento en que no ibas a poder competir, ¿no? Con el estado del arte. Ujú. Y en ese momento empezamos a pensar en refundar la compañía, o sea, refundar Upser, que es la que se había quedado más o menos dando servicio a los clientes de toda la vida, refundarla y convertirla en un referente en el mundo de cloud hiperescalar y en concreto de los 3 jugadores que había en ese momento en el mercado, apostamos porque creíamos que era el más fuerte y el más interesante y bueno, que era Amazon Web Services, ¿no? Eso lo decidís en 2017, Sí, ese se convierte un poco en el año, en el punto de inflexión, sí, en un momento en el claramente. que la empresa ya encuentra su camino y conseguís ser socio, ser partner de Sí, Amazon Web Services. ¿Y eso qué supuso? Porque, claro, a las personas que nos estén escuchando y a quienes no conocemos tanto, todos oímos hablar de la nube, todos, pero no deja de ser algo un poco etéreo. ¿Qué significa ser socio, ser partner de Amazon Web Services para una empresa como Upser que empezó pues sí. con vuestra buena idea, ¿no? Pero que había que darle forma. Bueno, la nube hiperescalar es una nube en la que, digamos, yo siempre explico lo mismo, ¿no? Es como un gran Lego con un montón de piezas. Igual tiene, no sé, más de 500, 600 piezas ahora, a día de hoy. Y entonces, lo mismo que en el mundo, digamos, real se construyen cosas y los arquitectos diseñan edificios y luego pues llevan a cabo pues, un proyecto, no sé, constructivo, en el mundo digital también se construyen cosas. ¿Qué cosas son? Pues son las aplicaciones, todo Ujú. lo que nosotros usamos sin darnos cuenta, desde un Netflix, que lo damos por algo normal, pero en Netflix pues tienes tanto la parte que se ejecuta en los móviles, en los televisores, y luego todo lo que ocurre en, en el lado de la nube, ¿no? Donde se ejecuta, que realmente al final no es que sea nada virtual, son pues eso, centros de datos, edificios especialmente pensados para ofrecer servicios 24/7, con un montón de, eh, con un montón de medidas de seguridad, con un montón de medidas para que eso escale, para que esto siempre esté dando servicio, que dé servicios de calidad, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha tecnología detrás, ¿no? Nosotros, al final, somos una empresa que ayuda a otras empresas a construir soluciones con ese Lego. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues reconfigurar. Claro, se habla mucho de los informáticos. Los informáticos en aquella época estaban, digamos, programados para diseñar y mantener sistemas tradicionales. Esto era distinto. Y Eran hubo, otros sistemas, hubo que ya. reinventarse, hubo que reaprender y hubo que pues, atravesar un poco de desierto, ¿no? Porque hay un momento en que tienes que cambiar tus habilidades, tus destrezas y hacer ese esfuerzo, ¿no? Que mucha gente, nosotros lo hicimos antes que muchos. Entonces hay empresas que ahora están en ese proceso, que es que tu propia gente cambie su modelo mental y diseñe solamente usando los legos de la nube, ¿no? Y claro, ahora ayudáis a otras empresas. Las empresas ahora pueden tener la información en esa nube y trabajar desde cualquier punto del mundo Sí, y tener acceso a todos los datos. Eso hace unos años era impensable, era complicado, ¿no? se Era podía hacer. complicado. Pero ahora la empresa que no se sube a esa digitalización se queda atrás. Sí, sí, sí. De hecho, ¿qué nos ha venido ahora? Pues han venido como digamos, dos disruptores importantes. Lo vino en la pandemia. La pandemia obligó a que muchísima gente se fuera a trabajar a casa. Eso generó una necesidad muy grande de acelerar
la adopción del cloud como modelo, hubo muchísimo movimiento en ese momento, y el boom de la IA generativa necesita, o sea, cuando tú quieres, todo el mundo quiere ahora tener que todas sus aplicaciones de repente incorporen la IA generativa, entonces todo eso también tiene que, o sea, Amazon tiene por supuesto su portfolio de piezas de Lego para construir herramientas basadas en IA generativa, y eso ha dado otro, digamos, otro espaldarazo al tema del cloud, ¿no? Es decir, de hecho, pues, bueno, las regiones de Amazon, los data centers están creciendo mucho para satisfacer esta demanda, ¿no? Pues también quería preguntarte sobre eso, ¿qué ha supuesto para Upser, después de ser socio de Amazon Web Services desde 2017, la llegada de los centros de datos de Amazon a una comunidad autónoma como es la nuestra, Aragón? Quiero decir, ¿os esperabais algo así? ¿Qué supone esto de cara a vuestro trabajo, a vuestra productividad, al crecimiento de vuestra empresa? Bueno, nosotros realmente, pues sí, fue una sorpresa, ¿no? Cuando nos enteramos de que pues, habían negociado, pues el gobierno local había negociado con AWS para la implantación de lo que se llaman las regiones, ¿no? Porque Amazon trabaja, bueno, las zonas de disponibilidad, ¿no? Que crearía una región en España con 3 data centers que ahora van a ir, son como 3 racimos, ¿no? Digamos. Ujú. Em, nos, nos, nos sorprendió muchísimo. Nosotros ya llevábamos trabajando pues, desde el año 2018, no nos cambió mucho la vida. Lo que sí es verdad es que, claro, se generó de repente, pues mucha más gente entiende a lo que te dedicas, ¿no? Mm. Antes, ¿a qué os dedicáis? Pues la gente no entendía nada, ¿no? Ahora ya empiezan a asociarlo, ¿no? Todavía hay gente que lo asocia con Amazon.com, con el tema del, o sea, el Amazon típico de logística, de Sí, compro una de la cosa. entrega de paquetes, Todavía hay ¿no? gente que está con la paquetería y con la entrega de cosas y tal, pero sí que ahora hay mucha más gente que lo entiende, que sabe lo que es, y sobre todo hay entidades, sobre todo locales, que se plantean ya, sobre todo entidades públicas, que son mucho más reticentes a la hora de bueno, pues, sacar la información de sus propias dependencias, ¿no? Entonces, sí vemos pues una mayor, bueno, pues ves muchísimo, o sea, Más mucho, empatía, os entienden más. sí, se entiende mucho más y ves mucha más empresas y sobre todo administraciones que están ya con planes de migración al cloud, ¿no? ¿Y qué es más difícil? ¿Alcanzar esa tecnología de ultimísima hora ahora con la inteligencia artificial que no deja de evolucionar? ¿La solvencia del equipo, que creo que para ti también sé que es muy importante? ¿O la búsqueda de las respuestas innovadoras? Porque creo que aquí también es importante decir que además de ser ingeniero en telecomunicaciones y de otras formaciones que tienes, también eres licenciado en humanidades, que parece Sí, como la mezcla perfecta, por una sí. parte, para avanzar en la tecnología y por otra, para saber gestionar equipos, que creo que también es una de las claves. Bueno, eso nace de una inquietud de acabar una carrera de ingeniería y en un momento dado sentirte ignorante, decir, ostras, ¿cómo puede ser que me considere ignorante en el sentido de que, coño, no, o sea, no tengo un modelo construido, un modelo de sociedad, un modelo de educación, o sea, de educación, un modelo político, un modelo de empresa, un modelo de persona. Decía, joder, pero. Entonces aquello me ayudó mucho a reflexionar en todos estos ámbitos y sobre todo a afrontar problemas reales de una perspectiva más abierta, más global, ¿no? Y luego, pues si al final en recursos humanos se hablaba mucho de la persona, pero la persona aislada no funciona, siempre está dentro de un contexto, dentro de un entorno, en una realidad social, ¿no? Entonces, intentar generar las condiciones para que esas personas juntas pues realmente florezcan y tengan un impacto, ¿no? Y luego también, ¿por qué no? Eso es dentro de la empresa, pero luego está fuera de la empresa. En el entorno sociocultural, el entorno económico que cambia muy rápido, pues la empresa tiene que ser capaz de adaptarse. Y cada vez es más rápido. Entonces hay que, con las habilidades aprendidas en la escuela de ingenieros, pues no te permite hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que me permite hacer otras cosas, obviamente, pero era como darle pues La otra visión, ¿no? claro, o sea, complementar. Upser tiene 45 trabajadores en este momento, de distintas generaciones, que eso siempre Sí, sí, enriquece mucho. Pero claro, saber gestionar equipos aquí se convierte en una pieza clave. Ha sido claro. muy difícil, por ejemplo, desde la pandemia, el cambio que supuso la pandemia y luego que la gente del equipo se sienta parte, ¿no? Entiendo, y que además estén por la labor de buscar esa innovación que es determinante para estar posicionados, para ser Sí, competitivos.
¿Eso cuesta mucho saber Bueno, gestionar los equipos? Porque yo creo que es una de las cosas más difíciles. no sé si cuesta o no, lo que sí te puedo decir es que hay que dedicarle mucho tiempo. Te tienes que estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo a eso. Y si no se lo dedicas, pues puedes tener problemas, ¿no? Nosotros hicimos una cosa muy interesante. En pandemia hubo empresas del sector nuestro que enseguida plantearon un ERE o un ERTE. Empresas muy conocidas que pusieron a gente en la calle. Nosotros que éramos pues, más débiles, entre comillas, más pequeños, con menos volumen de negocio, en aquella época decidimos aprovechar esos meses tan extraños que fueron de la segunda mitad, bueno, casi todo el 2020. Además fue interesante porque decidimos decir, no, no, aquí tranquilos, aquí nadie se va a mover, vamos a aprovechar para sacar cosas nuevas, ¿no? Y en aquella época, en el 2020, empezamos em, a poner en marcha, a aprender, a desarrollar soluciones, pruebas de concepto, pilotos, sobre una tecnología que se llama Amazon Connect, Mm. que es la que luego ahora nos está permitiendo ser un referente en España y en Europa, ¿no? Que pues, nos ha hecho entrar en proyectos como el de Naturgy, que es un proyecto que tiene mucho impacto por transformación digital del contact center usando la IA. Entonces, si tú inviertes en ese tipo de cosas, de decisiones que económicamente en un momento dado pues pueden ser, digamos que te van en contra del beneficio de la compañía a corto plazo, pero esa visión a medio largo al final nos ha dado rédito, ¿no? Bueno, en los últimos 4 o 5 años, Upser está creciendo un 20% cada año. Sí, llevamos 4 ejercicios por encima del 20 de crecimiento, sí. ¿Hacia dónde vais? ¿Cuál es el futuro? Bueno, a ver, nosotros queremos ser el partner de Amazon especializado, porque somos una empresa pequeña, entonces estamos optando por competir en la especialización, ser el mejor partner pues eso es nuestro objetivo, ¿no? Ser el mejor partner de AWS, el más solvente, ser el más reconocido dentro de AWS y el más reconocido en el mercado, ¿no? Sí que hay un momento dado en el que igual nos planteamos dar el salto dentro de lo que la región de EMEA, que le llaman, ¿no? Que es un poco la región europea, en otros países, ¿no? Pero ahora mismo estamos centrados en convertirnos en eso, una referencia en este ámbito, ¿no? Y tenéis más de 50 certificaciones como el partner de Amazon Web Services. Explícanos también, Alex, qué significa esto exactamente. Sois la empresa referente en Aragón, pero también una empresa referente en España, a Sí, pesar de ser una empresa pequeña, como sí. dices. ¿Qué significa tener más de 50 certificaciones y varios sellos, como me comentabas? Bueno, el estar dentro de un ecosistema como el que crea Amazon Web Services, pues hace que tengas que competir con otros partners como tú, otras empresas que eligen ese camino también porque bueno, pues los clientes aumentan la demanda de cloud, por tanto, aumenta tu competencia, ¿no? Entonces, la manera que tienes tú de diferenciarte y de comunicar tu solvencia técnica al mercado, a tus clientes, dar esa confianza al cliente, viene motivada porque el fabricante, que es en este caso Amazon, crea una serie de sellos a través de los cuales pues, te otorgas ese reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues nos exige pues, meternos en procesos de presentar un montón de casos reales, nos auditan esos casos, luego la parte de formación exigen tener X personas certificadas que tienen que estudiar, formarse, examinarse, aprobar cada 3 años, tienen que aprobar sus certificaciones. Entonces, hay dos tipos de certificaciones, las de las personas y las de tu empresa, bueno, pues que marca un poco tu solvencia a nivel de negocio y también a nivel técnico, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante para nosotros el obtener esos sellos porque es una prueba que o sea, el fabricante dice, estos señores en esto la tocan, ¿no? En esto dominan, ¿no? Y eso, pues, obviamente para nosotros es muy importante, ¿no? La inteligencia artificial generativa, como decías, está evolucionando de una manera vertiginosa. Quiero decir, no sabíamos lo que era ChatGPT, las nuevas empresas que están surgiendo en los últimos años y de repente se ha convertido en una herramienta para desarrollar cualquier tipo de proyecto empresarial de todo tipo. ¿Cómo os preparáis para llegar, para estar ahora mismo ya en el punto de salida ante algo que va evolucionando tan deprisa? ¿Cómo lo hacéis? Porque desde fuera, Sí, pues bueno, esto nosotros empezamos, pues bueno, nos dimos cuenta de esto. Además, de hecho, Amazon va un poquito más atrasado empezó un poco más atrasado en el tiempo. De hecho, pues tuvo mucha más pegada de herramientas, como tú has comentado, de otros fabricantes.
Entonces, en 2023, en verano, en el 23, cuando decimos creamos un equipo de trabajo, y dice, oye, vamos a empezar a trabajar en pilotos con clientes usando las piezas de Lego que tiene AWS para esto, ¿no? Que no son tan conocidas como las otros fabricantes, pero son igual o más potentes, ¿no? Y dan mucha más versatilidad, porque Amazon tiene un modelo en el cual permite que el cliente elija el modelo fundacional de IA generativa, no tiene que utilizar uno solamente, ¿no? Sino que te permite elegir entre cada vez más, ¿no? O sea, te da mucha más flexibilidad. Arrancamos en el 23 con pruebas pilotos y pruebas de concepto y ahora pues tenemos un equipo muy solvente en el desarrollo de aplicaciones basadas en IA generativa usando, como siempre, los componentes de AWS. Bueno, las empresas tecnológicas y la industria en general está mirando mucho a lo que pasa en el mundo, el momento geoestratégico que estamos viviendo y el momento global, porque al final el mundo está muy globalizado. ¿Os preocupa la situación geoestratégica, las decisiones también de Estados Unidos como un socio de una empresa estadounidense como es Amazon Web Services? Bien, o sea, por un lado, obviamente, todo lo que ocurre fuera de la compañía, o sea, en el entorno, obviamente pues, lo observamos siempre pues, para estar preparados, ¿no? Sí que es verdad que una empresa como la nuestra, en la dinámica en la que está inmersa, pues obviamente tenemos otras preocupaciones más importantes, ¿no? Quería comentar que el propio Amazon, cuando pues, opera a nivel de empresa europea, es muy exquisito en el tema del cumplimiento normativo dentro de Europa, tiene sus sociedades en Europa, se hace un esfuerzo muy grande en, digamos, localizarse allá donde va, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tampoco, sí que es un tema que nos puede preocupar, pero no es ahora mismo un tema prioritario para nosotros, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver si a intentar conocerte un poco más también, Alex, porque hemos dicho que habías estudiado ingeniería, de telecomunicaciones, humanidades, otras muchas cosas, pero también eres un amante del baloncesto, eres un Sí, amante del deporte, desde siempre muy vinculado a los equipos, el primer equipo federado de un colegio de Zaragoza, lo pusiste en marcha. ¿En qué medida te ha ayudado formar parte de equipos, de equipos deportivos, en este caso de equipos de baloncesto, para luego saber que para gestionar equipos hay que pensar también en todas las posiciones que están jugando, ¿no? bueno, a ver, al final sí que es cierto que eso fue una pasión que me tuvo ahí desde los 15 años hasta los 32 años. La verdad es que Entrenando además, sí, ¿no? sí, hasta que fue muy complicado compaginar todos los ámbitos, ¿no? Sí que es verdad que empecé como jugador, pero enseguida pues, me gustaba mucho más entrenar, ¿no? Entonces sí que es verdad que un poco pues un poco disfruto con mi trabajo porque de alguna manera me llena esa faceta que pues bueno, ya soy un entrenador retirado, pero aquí sigo ejerciendo, ¿no? Entonces para mí es muy importante, ¿no? O sea, el hacer que un equipo, o sea, empieza la temporada, digamos, empieza el año, pues tener un equipo y de alguna manera tener un poco la obligación de desarrollarlo, que ese Ujú. equipo no puede acabar como empezó, sino que tiene que haber sido desarrollado, tiene que enfrentarse a un montón de citas importantes, ¿no? Los partidos, ¿no? En este caso pues, son los proyectos con los clientes, Ujú. ¿no? Entonces ese símil me ayuda mucho a esa mentalidad de empezar el año y tener que hacer que mi equipo crezca. Pase lo que pase, tiene que crecer ese equipo y tiene que ser mejor cada año y ser capaz de alcanzar cotas mayores, ¿no? Bueno, y vamos a revelar, si nos permites, otro secreto, el último ya. También has actuado, has ejercido Sí, como actor amateur. sí, El sí, muchos escenario años. también enseña mucho, Alex. Claro, el escenario te Hablar en da... público, tener que Sí, encontrarte al que tienes enfrente. ¿Esto también te ha servido? Quiero sí, decir, o te obviamente, ayuda. obviamente pues en el tema de comunicación pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo además, una cosa muy curiosa, yo de pequeño era tartamudo. Eso es curioso. Y empecé en sexto de la antigua EGB, en el colegio, y era curioso, pero cuando saltaba al escenario no tartamudeaba. Qué bueno. Y gran parte de esa evolución, o sea, bueno, pues alguna vez me atasco, ¿no? Pero claro, que yo lo superé gracias al teatro. Y bueno, me ha dado muchísimo el teatro. Sí que es verdad que llegó un momento en que solamente hacía papeles cómicos y cuando me caía un papel más dramático, más serio, yo no me sentía cómodo. Y ya cuando estaba en segundo de carrera,
dije, jo, es que eres muy mal actor cuando la cosa va en serio, ¿no? Y ahí fue cuando dije, oye, pero bueno, sí que forma parte de mi vida, ¿no? Y luego mis más amigos, los más cercanos, pues me conocen mucho en esa faceta, ¿no? Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo que también la hayas compartido con nosotros y que nos hayas hecho esas confesiones que se agradecen muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros en Gracias. Exgen y de verdad ha sido un placer porque, como digo siempre, lo mejor de hacer este tipo de entrevistas es que se aprende mucho y se aprende mucho de ámbitos muy desconocidos. Muchas gracias.